Bueno, pues muy buenas noches a todos y bienvenidos sean a este lunes de mensaje. Y pues como siempre, pues vamos a iniciar con una oración. Bonita noche. Muchas gracias, Padre mío, porque nos has permitido esta noche conectarnos. Gracias porque es tu palabra hablando al corazón una y otra vez y las veces que sea necesario para que nuestro corazón experimente la profundidad de tu corazón y vivamos conforme a tu palabra de verdad que nos libera, que nos sana, que nos perdona, que nos restaura, que nos transforma, que nos convierte, que nos renueva, que está presente y nos da esa valentía para permanecer y perseverar en tu reino celestial. Padre, yo te doy muchas gracias por todo lo que estás haciendo en cada corazón, que estamos conectados contigo, Padre, y por tu unción derramada sobre cada uno de nosotros, para el expositor y para los oyentes, para que sea un corazón que expone tu verdad y un corazón que recibe tu verdad. Te doy muchas gracias por todo tu bien, por cubrirnos en tus brazos de amor a cada familia aquí representada, desde el vientre hasta el anciano. Gracias porque tú estás presente y tienes un cuidado muy especial en todas las áreas, en cada uno, Padre. Gracias por esa exclusividad y también gracias por llenarnos de tu amor como iglesia, cuerpo en Cristo, familia. Te doy gracias, Padre. En el nombre de Cristo, amén. Amén. Bueno, pues de nuevo bienvenidos sean todos a este momento con el Señor, porque realmente es un momento que apartamos para conectarnos con Él, para escuchar su voz. Y pues como siempre los invito a que abramos nuestro corazón para escucharlo a Él, que dispongamos nuestros oídos, que dispongamos nuestro corazón, esperando la palabra que viene de Él para la vida de cada uno de nosotros. ¿Qué tiene Dios que decirme hoy a mí? Y estar dispuestos que a veces no van a ser cosas que queramos escuchar, a veces son cosas un poquito más duras, un poquito más fuertes, pero el Padre sabe por qué lo hace. No nos va a decir algo para hacernos daño, no va a decirnos algo con la intención de afectarnos, sino que siempre nos va a decir aquello que necesitamos oír. Entonces, bueno, los invito a escuchar este mensaje en número 191, titulado Bendito Aguijón. Pues como ustedes saben, pues tenemos ahorita 2 hijos, más el que viene en camino. Cuando mi esposa estaba embarazada de nuestro segundo hijo, en uno de esos primeros ecos exploratorios que hacen los médicos, ahora hacen los ecos con el 4D, que puede verse en tercera dimensión el bebé, hasta la forma de la cara y todo, pues realizó una exploración sobre las medidas de su cabeza, de su cuerpo, todo. Entonces, dentro de esas medidas que hizo el doctor, pues también miden lo que son, se les llama venas uterinas. Las venas uterinas, pues son esas venas que alimentan al bebé. Entonces, pues sí nos comentó el doctor con algo de seriedad de que, pues una de las venas uterinas que estaban dando el sustento, el alimento, los nutrientes al bebé, pues no estaba pasando la suficiente cantidad de sangre, nutrientes, etc. Y pues eso era un riesgo inminente de lo que se llama preeclampsia. O sea, eso significa pues que el bebé se podía pues venir antes, ¿no? Y junto con pegado, mientras estábamos viviendo esa etapa, a mi esposa le empieza a salir una bolita en el cuello. Una bolita que creció y que después de ciertos análisis pues nos dicen que es un absceso en la tiroides. La cual pues, y esto fue algo que asustó bastante a mi esposa, después de que lo revisamos con los doctores, los expertos, pues era algo que se tenía que extirpar por medio de una operación. Y pues mira, estas situaciones que rondaban alrededor de este segundo embarazo que tuvimos, pues lo que hizo en nosotros, el efecto que generó en nosotros, fue que nos acercáramos tremendamente a Dios, ¿no? Así que ante esa necesidad tan fuerte, ante esa situación tan delicada que estábamos viviendo,
pues nosotros hincamos rodilla delante del Señor. Estábamos orando en familia todos los días, nos poníamos, bueno, en mi caso yo me ponía a hacer ayuno, estábamos pues ahora sí que haciendo todo lo que espiritualmente creíamos que iba a ser pues que nuestro Señor pudiera manifestarse ante esta serie de situaciones desafortunadas, ¿no? Y eso fue pues durante el embarazo de mi segundo hijo. Y como ya saben, pues estamos ahorita esperando otro bebé, el tercero. En días pasados yo me percaté de algo muy interesante. Y es que no estamos orando ni nos estamos conectando con el Señor de la misma manera que lo hicimos con el segundo. Y el motivo principal es que este embarazo, gracias a Dios, pues es un embarazo, pues hasta dice mi esposa, de ensueño. Dice, no ha tenido problemas para dormir, no ha tenido ninguna situación que haya dicho el doctor que sea de riesgo, se ha sentido bien, ha podido comer la mayoría de las cosas. O sea, ha sido el embarazo, de los 3 embarazos, ha sido el embarazo más pacífico. Y justamente eso es lo que me di cuenta, que como este embarazo es muy pacífico, de alguna manera como que no nos hemos puesto, como nos pusimos en aquella vez con ese segundo embarazo que tenía más situaciones de riesgo, a conectarnos con Dios. O sea, ante la falta de una problemática, ante la falta de una situación de riesgo, nuestra actitud fue distinta. Y justamente eso dio la pauta al mensaje que vamos a ver el día de hoy, en conjunto con un versículo que leímos en la semana, que lo podemos encontrar en la segunda carta a los Corintios 12:7, que dice: Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera. Esta parte del aguijón con Pablo, pues ha sido algo que hemos hablado muchísimas veces, que lo hemos leído una y otra vez. Me encanta meter este versículo. Y justamente la explicación es que Pablo, como sabemos, Pablo es el que se encargó de escribir pues la mayoría de libros que hay en el Nuevo Testamento. Él fue el profeta de los gentiles, o sea, de aquellos que no teníamos pues ahora sí que no éramos judíos de nacimiento. Él fue el que se encargó. Bueno, Pedro fue la base y luego Pablo pues es el que anduvo de un lado a otro llevando esta palabra, y él recibía unas revelaciones tremendas por medio del Espíritu Santo. O sea, el Padre le estaba revelando conforme a la Escritura, conforme al Espíritu, cómo tenía que ser el manejo, cómo tenía que ser la convivencia. Estaba enseñando cómo se debía de vivir la vida con el Espíritu de Dios. Y de hecho, Él tuvo revelaciones hasta proféticas, porque él hablaba de las trompetas, él habla del rapto, habla de un montonal de cosas tremendas, y pues sí, casi todas las cartas del Nuevo Testamento son de su autoría, y tiene una cantidad de información y de revelaciones tremendas. Entonces, fijémonos en este punto en particular. Dice: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Entonces, como te mencionaba hace unos momentos, hablamos mucho de este versículo. ¿Por qué? Porque decimos, bueno, es que Pablo le pidió a Dios que le quitara ese aguijón, y Dios le dice: bástate en mi gracia. Pero hoy vamos a hacer otra pregunta. Vámonos un poquito más atrás. ¿Por qué le llegó a Pablo este famoso aguijón? ¿Por qué le llegó? Y aquí mismo nos lo revela en este versículo. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Lo que yo te voy a decir es una suposición mía. Pero, caray, o sea, Pablo estaba recibiendo unas visiones tremendas. O sea, Pablo vio muchas cosas del Apocalipsis, del final de los tiempos, de cómo iba a ser la venida de Jesús, de tantas y tantas cosas que él habla en sus cartas
sobre la correcta interpretación de cómo vivir los mandamientos del Espíritu Santo, que lo comprendiéramos. O sea, Jesús nos dio la base más fuerte, pero Pablo en sus cartas se encargó como de desmenuzar para que todos fuéramos capaces de entender muchas de las cosas que tal vez quedaron por ahí flotando o que eran necesarias que se explicaran. Entonces, él estaba recibiendo una serie de información tremenda. Estaba recibiendo directamente de nuestro Señor Jesucristo un montonal de cosas importantes para plasmarlas en las Escrituras, para enseñarlas, para que, pues prácticamente para que la iglesia de Dios se desarrollara. Entonces, Pablo pues era un ser humano igual que nosotros. Y posiblemente esa información tan tremenda que estaba recibiendo iba a ser para él motivo de tropiezo. ¿En qué sentido? Tenía en sus manos una información tan importante que tal vez de alguna manera, no sé de cuál exactamente, pero de alguna manera existía el riesgo de que él se descarriara. Existía el riesgo de que perdiera piso. Entonces fíjate el versículo, ¿no? Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne. O sea, que Pablo, con esos dones tan desarrollados, con ese carácter tan fuerte que tenía, algo posiblemente estaba afectando o podía poner en riesgo su camino en la salvación. Entonces, le es enviado un aguijón para que él no se exaltase, para que pusiera los pies en la tierra. No sabemos exactamente qué es este aguijón. Los teólogos han discutido mucho si era algo físico, si era algo en su carácter, si era alguna persona en una situación. No lo sabemos. Pero era algo que en particular Pablo hasta le clama a Dios: quítame ese aguijón. Dice, 3 veces le pedí y no me lo ha quitado. ¿Por qué? Porque Pablo necesitaba este aguijón. Y este aguijón no era algo agradable. Este aguijón no era algo bonito, era algo que le causaba dolor, era algo que lo afectaba. Pero al mismo tiempo que le causaba dolor, al mismo tiempo que tenía alguna afectación física, emocional, de cualquier tipo que haya sido, eso regresaba a Pablo a que pusiera los pies en la tierra y a que pudiera humillarse delante de Dios. O sea, Pablo necesitaba este bendito aguijón. Y bueno, vuelvo a la historia que te conté al principio de este mensaje, en el cual los momentos en los cuales yo más me he conectado con Dios, los momentos en que lo busco incansablemente, en que realmente me he conectado más fuerte con Él, lo reconozco. Son situaciones en las cuales ha habido problemas a mi alrededor, ha habido situaciones adversas, tan delicadas, que me hacen estar orándole a Él día y noche, me hacen estarlo buscando, me hacen el desesperadamente buscar su favor. Ya te platiqué del primer caso, o sea, el embarazo de mi segundo hijo. Todos los problemas que había, no, pues estábamos orando y estábamos buscando a Dios y estábamos conectando con el Espíritu todos los días, o sea, no faltaba un día que no nos pusiéramos a orar. Y lo mismo, hace no muchos años, una persona muy cercana a nosotros le dio un ataque al corazón. O sea, era una situación que como nos lo explicaban los doctores, o sea, dicen, no la va a hacer porque se le rompieron ahí varias partes y caray, no nos pusimos a orar por esa persona porque es muy cercana a nosotros. Y estábamos orando y orando y pidiendo por su salud. Y tómala, contra todo pronóstico, se salva. También yo recuerdo, antes de buscar más seriamente a Dios, pues yo viví también una situación cuando yo trabajaba con mi papá. Trabajamos allá para el sur de Jalisco, en las minas, y estábamos en una situación de riesgo, estábamos en una situación que teníamos que convivir con narcotraficantes, con
problemas familiares, problemas económicos. No, 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 era un infierno aquí en la tierra, como yo lo recuerdo, ¿no? Entonces, híjole, ¿qué es lo que hizo esa situación? Pues voltear para arriba. Y nos poníamos a orar y nos poníamos a buscar a Dios. Dios, ¿qué hacemos? Ayúdanos, que no nos vayan a hacer daño, que no nos vaya a pasar algo. Ay, era de las situaciones en las que desesperadamente buscábamos a Dios. Otra situación en la que también lo buscamos desesperadamente, y se los platiqué el jueves pasado, cuando mi esposa y yo, cuando todavía no teníamos hijos, que nos quedamos desempleados los dos. Nos quedamos desempleados y no encontrábamos trabajo por ningún lado, pero en ese tiempo nos pusimos a orar, nos pusimos a conectarnos con su palabra, con su presencia, pues buscando una respuesta de parte de Dios. Y también recuerdo hace no mucho, ya cuando ya había nacido mi primera hija, también ella estaba teniendo problemas de salud, que todas las noches tose y tose y tose y no podía ni respirar y no podía dormir y pobrecita, o sea, era una situación bien delicada y en conjunto con ataques espirituales, porque ya estábamos en este grupo, ya estábamos de alguna manera dando enseñanzas, compartiendo una combinación entre problemas de salud en mi hija y ataques espirituales. No, pues ¿qué hicimos? Nos conectamos, hincamos rodilla con Dios, orando, buscándolo en la palabra, poniendo alabanzas todos los días en la casa. Esto por ponerte un ejemplo, ¿no? Y mira, lo que caigo en cuenta de todo esto que te estoy platicando es que cuando las cosas están muy mal alrededor, pues buscamos a Dios, hincamos rodilla como nunca, buscamos el conectarnos con Él, no se nos olvida orar, no se nos olvida leer su palabra, estamos escuchando alabanzas, estamos haciendo todo lo que esté en nuestro poder para conectarnos con Él. Pero dolorosamente me doy cuenta que cuando las cosas están bien, pues la verdad es que sí bajamos la intensidad. O sea, cuando no hay una problemática delicada en particular, desafortunadamente bajamos la intensidad de buscar la presencia de Dios. Inclusive, esa intensidad baja al grado que llegamos a enfriarnos un poco. Muy bien, entonces pues nos vamos a ir. Libro de Apocalipsis en el capítulo 3, versículo 15. Yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Un verso también muy conocido. ¿Y qué significa ser caliente? El ser caliente significa el estar activo, el estar en movimiento en las cosas de Dios. O sea, orar, leer su palabra, apartar el momento de alabanza, congregarse, etcétera, etcétera. Y ser frío, pues es lo contrario, que todas esas actividades que te conectan con Dios, pues las vas dejando de hacer. Entonces, vuelvo al punto, cuando una tendencia que tenemos, la mayoría de personas, es que cuando las cosas están bien a nuestro alrededor, de alguna manera como que nos enfriamos. Y esto no es exclusivo únicamente del tema de la fe. Eso también llega a pasar en las relaciones. A veces cuando todo está bien en una relación de pareja, pues no existe el esfuerzo por mejorar, no existe el esfuerzo por brindar algo mejor. Pero cuando la relación a veces está en riesgo, híjole, o sea, pues uno llega a tomar acciones y hacer todo lo necesario pues para revivir la llama del amor. Pero eso hasta que se presenta una problemática. O también en los proyectos, en algún negocio, en algún trabajo, cuando las cosas van muy bien, es posible que no pongamos el esfuerzo suficiente para crecer. Pues al cabo las cosas van bien. Pero cuando existe una situación de riesgo, cuando existe una situación que pueda poner en peligro el trabajo, negocio, proyecto que estemos llevando a cabo, caray, o sea, nos preparamos, le buscamos, estamos haciendo cosas distintas para
para mejorar, ¿no? Y claro, no podía pasar por alto también el tema de la salud. Si no nos sentimos mal, si nada nos duele, pues no tomamos medidas. Pero cuando nos topamos con un diagnóstico negativo, con algo que nos dice el médico, con algo que nos duele, con algo que nos está afectando, híjole, pues ahí es donde la mayoría tomamos tomamos acciones. Y a lo que me refiero principalmente es que parte de nuestra naturaleza como seres humanos es que cuando todas las cosas están bien, pues no vemos la necesidad de mejorar, inclusive de cuidar ciertas cosas. Entonces, si recordarás la semana pasada, en el mensaje del simulacro, hablamos pues qué era lo que nosotros teníamos que hacer en medio de los problemas. Y vamos a darle una continuidad a ese mensaje, pero ahora, más que concentrarnos en lo que tenemos que hacer, vamos a comprender en esa necesidad que tenemos los seres humanos de complicaciones en nuestro camino para mantenernos en calor, para mantenernos dentro del camino de la fe. Porque vuelvo al versículo de Pablo. Si él no recibía ese bendito aguijón, él podía haber perdido piso. Él podía haber cometido algo que posiblemente lo hubiera alejado de Dios. Hubiera hecho algo que hubiera afectado su ministerio. Y ante esas revelaciones que estaba teniendo, el Señor permite que tenga un aguijón en su carne, el cual lo hizo poner los pies en la tierra. Y ciertamente, muchas de las problemáticas que hay en nuestra vida, muchas de las tribulaciones a las cuales nos enfrentamos día con día, vienen de parte de Dios, con la intención de mantenernos en el camino. Porque muchos caemos, como yo te lo confesé y platiqué hace unos momentos, que si no hay problemas, como que nos enfriamos, como que nos lo tomamos más a la ligera. Y no se trata de eso. Nos vamos ahora a Hechos de los Apóstoles, capítulo 14, versículo 22. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Entonces, mira, yo quisiera decirte que podemos vivir una vida sin tribulaciones, sin problemas, pare de sufrir, hermano. Pero no es así. ¿Por qué? Fíjate cómo lo menciona en esta carta. Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Te lo voy a poner así de sencillo. Si no tuviéramos tribulaciones, no entramos. ¿A ese grado? Sí, claro, ese grado. Si no tuviéramos tribulaciones, muchos de nosotros no podríamos ni siquiera mantenernos en el camino. Dices, ¿cómo es esto? O sea, ¿cómo es esto posible? O sea, y yo creo que es lo que la mayoría queremos, no tener problemas, tener completa paz, no tener situaciones, no. Las tribulaciones, cuando ya estamos en el camino del reino de Dios, son elementos para mantenernos en el camino. Es necesario que a través de esas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y vuelvo a lo que decía la semana pasada. Vemos las tribulaciones, vemos las pruebas, vemos las situaciones que nos pasan como algo negativo, como una maldición, como ¿por qué me pasa a mí? ¿O por qué esta situación está pasando? ¿Por qué tengo que vivir esta situación? Y hoy creo que el Padre nos está haciendo que veamos el significado de las tribulaciones en nuestra vida. Dejar de satanizarlas y entender que cuando eres su hijo o su hija,
Él permite las tribulaciones porque son necesarias para tu desarrollo. Pablo necesitaba ese aguijón para que no perdiera piso. Nosotros hemos necesitado de ciertas situaciones adversas que han pasado en nuestra vida, simplemente para mantenernos en el camino. Mateo 26, versículo 41. Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Y te voy a decir algo. Inevitablemente, nuestra carne es débil. Inevitablemente nuestra carne nos lleva a que nos enfriemos. O sea, esto que te platico, de que necesité yo problemas para ponerme más las pilas con el Señor, yo sé que no es exclusivo de mí, sino que todos lo necesitamos. Cuando más nos acercamos, cuando más de alguna manera abrimos los ojos a Dios, es cuando estamos pasando algo que va más allá de nuestras fuerzas. Inevitablemente la carne es débil y nos conduce a enfriarnos. Pero la tribulación nos trae de vuelta. Nos vamos ahora a la segunda de Corintios, en el capítulo 4, versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces dice, es una leve tribulación momentánea. Dice, ¿qué produce? Un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. No dice, esta tribulación es para generarte dolores de cabeza, esta tribulación es para colmar tu paciencia, esta tribulación es para acabar contigo. No. Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. La tribulación es una herramienta de Dios para mantenerte en el camino, para que aprendas a buscarlo siempre, para que dependas de Él, para que ante esa propiedad de la carne de distraerse cuando no hay ninguna problemática, pues volvamos, ahora sí que volvamos la vista a Él. Desafortunadamente es una tendencia que tenemos en nuestra carne. Y vuelvo a lo mismo, no se trata de ver las tribulaciones como el fin del mundo. Se trata de verlas como las herramientas que Dios permite para mantenernos en su camino. Carta a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 11. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y esto habla de que hay cosas en las cuales nosotros tenemos que tener diligencia. Hay cosas en las cuales nos tenemos que mantener firmes. Entonces, pues justamente, ¿en qué tenemos que mantenernos firmes? En la lectura de nuestra palabra, en la oración que nos conecta con Dios, en la alabanza, en congregarnos, en todas esa serie de actividades que hacen que el Espíritu de Dios esté activo en nosotros. Y cada tribulación a la que nosotros nos enfrentamos nos llama a que nos enfoquemos más en lo que realmente importa. Porque muchas veces, y bueno, puedo hablar por mí con toda certeza, cuando yo bajo la intensidad en la oración, cuando yo bajo la intensidad en alguna de las actividades que me conecta con mi Señor, de alguna manera como que me vuelvo más frágil a caer en ciertas situaciones que llegan a pasar a mi alrededor. Me llego a enojar más fácil, me llego a desesperar con facilidad, llego a caer en engaños o en algún tipo de pecado. Justamente
por no tener diligencia en lo que requiere que se tenga diligencia. Nos vamos a la primera de Timoteo, en el capítulo 6, versículo 10. Porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. Entonces, otro de los puntos importantes, pues son las distracciones que podemos llegar a tener. Y a veces no es tanto que estemos en pecado, sino simplemente estamos distraídos. Está nuestra mente tan concentrada en algo que perdemos enfoque. Perdemos de vista lo que es realmente importante. Entonces, es lo que dicen, el dinero no es malo, lo malo es el amor al dinero. La atención que ponemos al dinero o a cualquier otra cosa que enfoca tanto nuestra atención, que enfoca tanto nuestros sentidos, que nos perdemos de vista de lo que requiere realmente diligencia en nuestra vida. Entonces, ojo con las distracciones. Ojo con aquellas cosas que nos están quitando tiempo. Ojo con eso en particular que haces y no te está dejando orar. Ojo, ten muy en cuenta eso que todos los días estás haciendo y llega la noche y dices, híjole, ahora no leí mi Biblia. Ay, ahora no tuve tiempo de orar. Pero sí estás haciendo otra cosa. Muy seguramente, o una tendencia en estos tiempos, el celular, las redes sociales. Y a veces para eso sí tenemos tiempo y para las cosas realmente importantes no. Ojo con eso. Nos vamos otra vez al Apocalipsis en el capítulo 2, versículo 5. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Cuando decimos voltear atrás en la Biblia, pues lo relacionamos con la parte del arado y no tenemos que voltear atrás, pero no, este es otro sentido. No es voltear atrás a recordar cuando no estábamos en el camino de Dios y querer eso, no. Debemos de voltear atrás para recordar las cosas en las cuales Dios se ha manifestado en nuestra vida. Debemos de voltear atrás para recordar las respuestas que ha dado a nuestras oraciones. Te voy a decir por qué. Porque podemos llegar a olvidarlo. Podemos llegar a olvidar, por el flujo de la vida, por el flujo de las actividades, que alguna vez le pedimos algo a Dios, algo delicado en nuestra vida, y respondió con poder, respondió con magnificencia, respondió de unas maneras excepcionales y sobrenaturales. Y seguimos el ritmo de la vida y como que llegamos a perder de cuenta eso que hizo en el pasado. Entonces, debemos de recordar y debemos de tratar en la medida de lo posible de tener en cuenta cuando Dios nos ha respondido en pasadas tribulaciones. Yo hablándote, por ejemplo, de esos casos personales, de esos casos que a mí me tocó vivir. En el caso de mi esposa, había el riesgo de preeclampsia, había esa bolita en su cuello, ese acceso a en la tiroides, la cual ni siquiera necesitó operación, se quitó, ahora sí que con medicina alterna, y el bebé nació en tiempo y forma. Y ok, lo tuvieron internado algunos días, pero pues ahí está, y es bien vago y tiene un montonal de energía. Entonces me ayuda a recordar que el Padre escuchó mi oración, escuchó en mi aflicción. Cuando mi niña tenía esa tos que no la dejaba dormir y teníamos ataques espirituales, el Padre nos enseñó a cubrirnos de su espíritu, a cubrirnos de su presencia. Y Él respondía a la oración.
Y Él hizo que fuéramos exactamente con el médico adecuado, porque lo que tenía era alergia. Y dejó de toser en las noches, y pudo dormir bien mi niña en las noches. También respondió a nuestra oración, y lo platiqué el jueves pasado, cuando estaba desempleado. Y me puso en una empresa en la cual sigo trabajando hasta el día de hoy. Hay que recordar las respuestas que nos ha dado. Hay que recordar que toda tribulación que vivimos y esa respuesta maravillosa de Dios, porque eso nos ayuda a que realmente ese aguijón que estuvo en nuestro cuerpo, ese aguijón que afectó una parte de nuestra vida, cumpla su propósito y nos ayude a de nuevo tener los pies en la tierra y que sigamos caminando este camino. Nos vamos ahora, Proverbios capítulo 16, versículo 26. El alma del que trabaja, trabaja para sí, porque su boca le estimula. Entonces, bueno, volvemos al tema de la tribulación. Cada uno en lo personal estamos viviendo una tribulación. Cada uno en lo personal, muy seguramente, estamos pasando por algo que nos quita la paz, algo que está afectando la salud, que está afectando nuestro alrededor, que está afectando a las personas que queremos, que nos está afectando a nosotros mismos. Y volviendo de nuevo a que Dios permite las tribulaciones, también la tribulación específica que estemos pasando, pues tiene el propósito de darte a tu vida lo que te hace falta. Por ejemplo, me voy al ejemplo de Pablo. El aguijón que él tenía en su carne, o el aguijón que él describe en la 2 de Corintios, era algo que hizo que ante esas revelaciones que tenía, pues no se le subieran. O sea, sabemos que Pablo era un hombre con un carácter muy fuerte, era un hombre explosivo, un hombre que no tenía pelos en la lengua. Y pues imagínate, al tener esa información espiritual, esas revelaciones tan grandes que le estaba haciendo nuestro Señor Jesucristo, era posible que tal vez hablara de más, era posible que tal vez, como decimos, se le pudiera subir la autoridad. No lo sé. El Padre lo sabe. Y ese aguijón en específico que llegó a su cuerpo era lo que él necesitaba para no llegar a ese grado. La posible afectación que podía haber tenido en su ministerio, en su vida, necesitaba específicamente ese aguijón porque trabajó la parte de su carácter que tenía que trabajar. Por lo que la tribulación que estés pasando en tu vida es lo que Dios te está mostrando que te hace falta. Y tiene todo el sentido. Si eres fuerte en un área, posiblemente no estés viviendo una tribulación porque estás fuerte en esa área. Pero si en alguna área estás cayendo, si en alguna área estás tropezando, si en alguna área te está doliendo, es porque justamente esa área necesita ser fortalecida. Entonces, el Padre permite lo que estás viviendo porque quiere que desarrolles paciencia. Quiere que desarrolles dominio propio. Quieres que desarrolles fe y confianza en Él. Quiere que desarrolles el que realmente dispongas tu corazón a Él para que pueda manifestarse a tu vida. No lo sé. Realmente no lo sé. Cada caso en particular es único. Pero el Padre también te lo revela. Aquella carencia que tienes es lo que va a estimularte el Padre que hagas.
Y yo sé que si ubicas cuál es tu tribulación. Yo sé que si ubicas cuál es tu problema. En el problema está la solución. En el problema y la lucha que estás teniendo, ahí está lo que el Padre quiere hacer en tu vida. Lo que quiere desarrollar en ti. Lo que te hace falta. Lo que necesitas para la etapa que viene. Es un caso personal y particular. Pero de aquello que estás que en lo que estás faltando y en lo que te está costando trabajo, es lo que el Padre quiere que desarrolles. Hay personas que tienen años luchando con lo mismo. O tenemos. Y posiblemente no nos ha caído el 20, que tenemos que atacar el origen del problema. Posiblemente no nos ha caído el 20. Esto es algo que alguien tiene que escuchar. Posiblemente eso que tienes mucho tiempo luchando, el Padre tiene mucho tiempo diciéndote, esto es lo que quiero que aprendas. En el problema está la solución. En tu lucha y en esa situación que estás viviendo, esa situación que te está quitando la paz, esa situación que te lleva a pecar, ahí está la solución. Y ahí está lo que Dios quiere que desarrolles. Y posiblemente en esta noche te está dando la pista o lo que necesitabas saber para ahora sí darte cuenta qué es lo que tienes que trabajar, qué es lo que tienes que madurar. Tal vez es una decisión, tal vez es perdonar. No lo sé. Cada caso es único. Cada caso es único, pero ahorita el Padre te está diciendo que en el problema que tienes está la solución. Lo que te está faltando, lo que está careciendo, es lo que el Padre quiere que desarrolles, en lo que quiere que te enfoques, en lo que Él te está llevando para que madures. Y si tienes años lidiando con lo mismo, son años que esa parte de ti no la has querido soltar. Decía nuestro Señor Jesucristo, el que tenga oídos, que oiga. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo del 8 al 11. Porque aunque os contristé con la carta, no me pesa, aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contristó, ahora me gozo, no porque haya sido contristados, sino porque fuisteis contristados para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí, esto mismo de que hayáis sido contristados según Dios, ¿qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Y qué vindicación? En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Entonces aquí, en esta parte de la carta a los Corintios, pues Pablo hace referencia a que él les envió una carta, pues poniéndoles una regañiza. Le puso una regañiza a los corintios y les dijo, pues con la delicadeza que tenía Pablo, pues les dijo, es que ustedes están haciendo esto. O sea, no sé exactamente cómo lo ha de haber manejado, pero a la gente de Corinto le contristó. O sea, les pegó el regaño. Entonces, a veces esas tribulaciones, esas cosas que aparentemente son malas, pues más que verlas como algo de destrucción, más que verlas como algo que va a acabar con nosotros o que es solamente malo, tenemos que cambiar la visión de la tribulación como un elemento para crecer. Y es con lo que termina este verso que dice, porque aunque les mandé esto que los contristó, se contristaron y se arrepintieron y cambiaron.
O sea, fueron contristados según Dios. O sea, ¿y qué cambio hizo en ustedes? ¿Qué efecto tan tremendo hizo en ustedes? ¿Qué solicitud produjo en vosotros? ¿Qué defensa? ¿Qué indignación? ¿Qué temor? ¿Qué ardiente afecto? ¿Qué celo? ¿Qué vindicación? O sea, el efecto que tuvo la regañiza que les puso Pablo fue buenísimo. El efecto de la tribulación en sus vidas los cambió para bien. Ese es el efecto de las tribulaciones en nuestra vida. Cosas que están diseñadas para hacernos bien. Aunque en el momento nos duele. En el momento es difícil. En el momento, caray, hay cosas que son tan fuertes que nos tumban. Pero esa es la actitud ante la tribulación. El cambio. A ver, estoy viviendo algo que me duele, estoy viviendo algo que me está afectando. Es necesario cambiar. Es necesario madurar. Es necesario tener más paciencia y aguantar y poner más amor y más empeño en lo que estoy haciendo. Dicen, ay, pues suena fácil decirlo. Claro que suena fácil. Y sé que a veces no lo es. Pero hoy el Padre te está diciendo que para eso es. Y solamente que queramos seguir viviendo en la amargura, solamente que queramos seguir viviendo en el mar de lágrimas y de dolor, pues no cambiamos. Pero el Padre quiere que de alguna manera entendamos el propósito de la prueba, el propósito de la tribulación, el propósito de eso que estás viviendo en tu vida. El propósito de esto que estás viviendo en tu vida posiblemente ya te fue revelado. Terminamos con el siguiente verso. Misma segunda de Corintios, en el capítulo 12, versículo del 7 al 9. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual, 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Ojo con esto, ojo con esto. Mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré, más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Ahí está. Vuelvo a lo mismo. Cuando no hay tribulaciones, cuando no hay debilidades, no hay crecimiento. En la mayoría de los casos. Pero el Señor lo dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. En las tribulaciones, en las pruebas es donde somos perfeccionados, donde somos limpiados, donde crecemos y nos convertimos en personas más capaces, más pacientes, más amorosas, capaces de perdonar, capaces de cambiar esos aspectos de nuestro carácter que nos hacen daño, capaces de vivir con las personas que están en nuestro entorno en paz. Es necesario ver las tribulaciones con otros ojos. Las tribulaciones están ahí para mantenernos despiertos, para crecimiento. Pero tampoco esperes que llegue la tribulación en tu vida para que cambies. Va a llegar. Si no estás tomando las medidas, si no estás entendiendo el mensaje, si te está pasando una y otra vez y no has querido cambiar, la tribulación te va a llegar y te va a llevar a cambio. Entonces, la situación que cada uno estemos pasando, hemos de reconocer
que todo lo que pasa en nuestra vida está en la mano de Dios. Y que si algo malo está pasando, es un bendito aguijón. ¿Por qué? Porque es permitido por Dios. Y lo que es permitido por Dios no es para acabar con mi vida. Lo que es permitido por Dios es para hacerme cambiar, para hacerme mejorar, para quitar las escorias que hay en esta pieza de joyería que somos nosotros. Y es necesario que a través de muchas tribulaciones, es necesario que a través de muchas pruebas seamos limpiados y seamos perfeccionados. No esperes a que se ponga la alarma y el foco rojo para cambiar. No esperes a que la situación se complique para tomar las acciones necesarias. Va a pasar. Pero si tú identificas algo que sí o sí vas a tener que mejorar, cambiar, madurar o decidir, no esperes a que te llegue la tribulación. Te va a llegar. Tenlo por seguro. Pero el que tiene oídos, que oiga lo que el Espíritu tiene para decir. Y bueno, pues vamos a cerrar como siempre con una oración. Gracias, amado Padre. Toda vez que pasamos por ese horno de fuego, Padre bendito, toda vez que pasamos por alguna tribulación, tú sacas una obra perfecta de ahí, Padre, porque es para trascendencia y crecimiento. Enséñanos esta noche, Padre. Danos la claridad en la mente para que la fe sea fortalecida en nuestros corazones, de conocer y entender que toda vez que pasamos por ese lugar, Padre, donde la mente y el cuerpo se debilitan por la carne, pero la fe, tú la trasciendes, Padre. Tú sacas una obra de joyero. Una obra de joyero, Padre, toda vez que entramos por ese lugar. Porque de seguro que no salimos iguales, Padre. Salimos trascendidos, salimos limpios, purificados. Gracias, amado Padre. Gracias esta noche yo te pido por cada corazón aquí representando tu reino, Padre. Para que en todo momento sean los corazones fortalecidos, las mentes preparadas. Y sobre todas las cosas, Padre, que haya una fe que no se altere, Padre, sino que sea trascendente. Gracias, porque a más de uno de los presentes tú estás purificando esta noche, Padre. A más de uno de los presentes tú estás glorificando, porque dice tu palabra que honra, gloria e inmortalidad a los que creen en ti, Padre. Y toda vez que pasamos por ahí, entonces tú nos glorificas, Padre. Gracias, precioso Rey, gracias, precioso Cristo, por tocar los cuerpos que están debilitados aquí esta noche, Señor. Una extensión de tu poderosa palabra ha sido dicha y pedimos el poder de tu Espíritu Santo, Padre, tocando los corazones, tocando las mentes, diciéndote, levántate, levántate y camina. Toma tu lecho. Gracias, precioso Rey, porque ese lecho es lo que no debemos olvidar, que tu mano poderosa nos libera, nos sostiene, nos permite pasar por ese lugar donde no queremos pasar, Padre. Pero así como estuvo en este horno de fuego estos 3 varones, Padre Celestial, ahí estabas tú, Cristo, con ellos. Y así estás con cada uno de los que estamos aquí. Y esta noche te dice, no temas, yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios. Sé valiente, esfuérzate,
solo en creerme. Es lo que dice esta noche el Señor. Gracias, precioso Cristo, por darnos una palabra que nos fortalece, una palabra que nos levanta y una palabra que nos sostiene. Gracias, amado Padre. Esos preciosos niños, Padre, que son para tu reino, Señor, porque hemos engendrado hijos para tu reino. Gracias por nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos, Padre. Dice tu palabra que hasta 1000 generaciones benditas por creer en ti. Vale la pena, Padre. Vale la pena que estires estos cuerpos, estas mentes, para poder alcanzar la victoria final. Padre, muchas gracias. En el nombre de Jesús, que tu paz y que tu gracia sea con todos nosotros. Y que sobre todas las cosas, Padre, nuestro corazón permanezca en tu mano para vida eterna. En Cristo Jesús. Amén